Bueno amigos, y como primer tema en la noche de este lunes cívico, este lunes virtual cívico que estamos haciendo, vámonos desde el inicio, desde por qué nuestra patria se llama el Ecuador. Y como antecedentes podemos decir que durante los primeros años de la colonización española en América del Sur, se procedió a la fundación de las ciudades de Quito, Guayaquil, Puerto Viejo y Cuenca, que eran las ciudades que tenían más auge de migratorio, donde se comenzó a crecer con números de habitantes. Entonces se declaró que al ser gobernaciones que estas ciudades, estos territorios estarían ligados al virreinato del Perú, pero debido a las distancias abismales en esa época, imagínense, estamos hablando de la época de 1500, 1550, 1560, las distancias, no había vías de comunicación, vías terrestres apropiadas para poder estar en continua comunicación. Entonces, por esta razón y tomando en cuenta el progreso considerable y el aumento de la población, tanto como en Quito, que para 1560 la ciudad ya contaba con 1200 habitantes. Entonces, el Cabildo de San Francisco de Quito le solicitó al rey de España la creación de la audiencia y presidencia de Quito. El rey Felipe II, que lo vamos a ver en pocos segundos, él aceptó el pedido y creó la audiencia y presidencia mediante una cédula real. Permítanme ponerles, este era el rey Felipe II de España, quien en el año de 1563 él accede a crear, y a continuación les voy a poner la cédula de creación, así como cuando uno nos lleva al registro civil nos saca una cédula. Así comenzó, digamos que nuestro territorio ecuatoriano, en la cual habla que en la ciudad de San Francisco de Quito, en el Perú, resida otra nuestra audiencia y cancillería real. Tenga por distrito la provincia de Quito, por la costa hacia la parte de la ciudad de los Reyes, Perú, hasta el puerto de Paita, exclusiva, y por la tierra adentro hasta Piura, Cajamarca. Como ustedes puedan darse cuenta, aquí ya comienzan a darse límites en esta cédula real que el rey Felipe II ya comenzó a darnos, como quien dice, esa estructura territorial a lo que después llamaríamos nuestra patria, el Ecuador. Ya hablaba de que por el lado de la costa hacia el Pacífico, de la costa íbamos a llegar hasta Panamá, que lo que antes era Colombia, ¿no? Hasta el puerto de Buenaventura, inclusive la tierra adentro de Pasto, Popayán, Cali, Buga. Todo esto correspondía a lo que era la audiencia de Quito. Permítanme regresar a la cámara principal. Ya. Esto fue, como les dije, en el año de 1563. Pasa el tiempo, pasaron los reyes y llega Felipe V de España. El rey Felipe V de España, en el año de 1740, expidió la cédula real que fijó los límites entre la audiencia de Quito y la Real Audiencia de Lima. Ya para 1740 teníamos limitaciones con lo que después, lo que era el Perú, por lo que era la Real Audiencia de Lima y lo que era la Audiencia de Quito. Esta cédula se dictó en virtud de que era necesario determinar con claridad y precisión la limitación de la Audiencia de Quito con respecto a la de Lima, para saber hasta dónde tenían jurisdicción y autoridad los virreyes de Nueva Granada y de Lima, para evitar en lo posible futuras confusiones, quedando de este modo solucionado la demarcación de ambas audiencias. En la cédula de 1740 hablaba de que partiendo desde Tumbes, en la costa del Pacífico, permítanme ponerles la imagen, aquí está, esta es la cédula real de 1740, aquí está, este territorio que lo ven en rojo nos correspondía. Hablaba la cédula que decía que partiendo desde Tumbes, en la costa del Pacífico, sigue la línea por las serranías y demás cordilleras de los Andes, por la jurisdicción de Paita y Piura, hasta el Marañón, a los 6 grados 30 minutos de latitud sur, y la tierra adentro, dejando al Perú la jurisdicción de Piura, Cajamarca, Moyobamba y Botilones, y por la cordillera de Jeveros
atravesando el río Ucayali a los 6 grados latitud sur, hasta dar con la confluencia del Carpi y las aguas de este al Amazonas. Y al y al oeste, aguas abajo, hasta la boca occidental del Caqueta y Yapura, en que comienzan los límites con el Brasil. Permítanme regresar. Entonces, el rey Felipe V, al adjudicarnos, a crear esta cédula real, él ya comenzó a delimitar justamente como para evitar conflictos de intereses, de poder, de autoridad entre lo que era la audiencia de Quito y la audiencia de Lima. Bueno, avancemos un poco más en la historia y veamos lo que era el reino de Quito en la colonia. Permítanme poner unas cuantas imágenes que nos van a traer bonitos recuerdos al recordar cómo era nuestro territorio. Ya que el reino de Quito, en la época colonial, ya las inmigraciones provenientes de lugares distantes del continente americano ya comenzó a hallarse a lo largo y lo ancho de lo que era nuestro mapa, pues nuestro territorio, nuestra geografía. Y esto se desarrolló un verdadero mosaico de pueblos que en una unidad geográfica más o menos fija constituyó el primer núcleo de estructura social. O sea, la variación de varias tribus que comenzaron a reunirse en lo que era el territorio. Aquí tengo unas cuantas fotos también. Sí. Entre estas tribus podemos estar hablando que estaban ahí los mantas, los esmeraldas, los huancavilcas, los pastos, los quillacingas, los imbayas, quitus, panzaleos, puruáes, cañaris o paltas. Bueno, nos referíamos a varias naciones prehistóricas que conservaron y mantuvieron sus propias características y sellos de personalidad. Ellos habían llegado a tener su fisonomía peculiar y era una respuesta en que los sociólogos hablaban de que el ir y venir de la gente. El reino de Quito, hábilmente ideado y modelado, hagamos una cosa, pongamos unas cuantas imágenes como para que vean este conglomerado de razas que se estaban ya uniendo en nuestro territorio. Aunque, como ustedes pueden darse cuenta, siempre nos mantuvimos en discordias, en peleas, en pugnas, aunque éramos hermanos del mismo territorio. El reino de Quito, habitualmente ideado y modelado por ese incomparable grupo humano de las caras, ¿no? Constituye la primera piedra angular de nuestra ecuatorianidad, o mejor, quiteñidad, porque en ese entonces todo se marcaba a lo que era el reino de Quito. Esto era nuestro, como quien dice, nuestro nombre de pila, el primero llamado. Pues esto integra ese núcleo central. Todas estas aglomeraciones dispersas en distintas sociedades prehistóricas comenzaron a agruparse en lo que era el reino de Quito. Y hago énfasis en esto porque de repente muchos han de preguntar, bueno, ¿y por qué no nos llamamos Ecuador y no reino de Quito, Quitus? Pero bueno, eso dejémoslo para conclusión. Sigamos en lo que es este viaje en la historia. Ya que en el patriotismo quiteño y las excelencias de su naciente pero afirmada nacionalidad, muchos fueron sometidos a excepcionalidad prueba como Tupayupanqui y Huayna Capa, que ellos aceptaban integrar el incanato, cuando su reina, la heroica Pacha, en el holocausto, quizás para que cese la carnicería humana, se rinde al monarca de los hijos del sol, que la hace partícipe de su estirpe y de su gloria. Así pues, desde los primeros días de iniciado el proceso de colonaje, se operó el fenómeno de la existencia de dos mundos distintos y distantes, el del blanco conquistador y el del indígena conquistado. Volvamos a las cámaras, por favor. Un segundo. Cámara principal, aquí estamos. El primero se regirá por el derecho de la ímpera de la península ibérica, o sea, de los derechos y de las leyes ibéricas. Nos referimos a ese blanco conquistador.
y que venía, o sea, ustedes saben, ellos eran libertinos, ellos eran holgazanes. Recuerden qué tipo de español nos conquistó en aquella época. Para el segundo, para nosotros, los indígenas, los mestizos, que después fuimos, nos continuaba vigente nuestras reglas, nuestras leyes, nuestras costumbres de pueblo, pero sobre todo parece que en esta época más regió lo que era el abuso, la impiedad, la insolencia y la arbitrariedad del amo. En ese entonces nos explotaba y era un trato inhumano que mucho indígena soportó. Vamos viendo un poquito y avanzando en la historia. Por aquí estamos. Estos son imágenes de lo que era el reino de Quito, lo que eran los territorios, de cómo íbamos creciendo en tribus, en territorio, en cultura, hasta que ya fuimos sometidos a la colonización. Hay una parte que les quisiera leer donde hablamos justamente sobre lo que es la insurgencia de Quito, esa gesta gloriosa del 10 de agosto de 1809. Recordémonos con estas imágenes acá, correcto. Esta gesta heroica del 10 de agosto de 1809 constituye el hecho más singular de la historia de América, no obstante ser incomprendido y no combatido. Ya, porque no hay duda acerca de que la magna gesta histórica brilla por el título de Quito, Luz de América. Mediante la promulgación de la Carta Quiteña en 1812, años después de la insurgencia, pues vamos a las imágenes del Ecuador de ese entonces. Mediante la promulgación de la Carta Quiteña de 1812, Quito proclama nuevamente su libertad, organiza su segunda Junta Soberana y llega a crear bases auténticas de derecho constitucional. Ya para esto ya íbamos avanzando en lo que era el derecho. Regresemos acá. Exacto, acá estamos. Y a partir de la victoria obtenida, que en pocos días recordaremos un año más de la libertad, en la batalla del Pichincha del 24 de mayo de 1822 se consumó la incorporación de la antigua presidencia de Quito a la Gran Granada, a la Gran Colombia, que esto era una entidad geográfica nacido al calor de los luminosos ensueños del libertador Simón Bolívar, en donde llevaba el nombre de Distrito del Sur. Recordemos que Simón Bolívar, en sus sueños de la patria grande, soñaba en liberarnos de las cadenas que nos impusieron nuestros conquistadores, los españoles. Entonces es aquí donde ya los diferentes líderes, esta no es la imagen, permítanme un segundo más, ya comenzaron a gestar esas ideas, a germinar esa semilla de libertad, donde a partir de la victoria obtenida el 24 de mayo, ya comenzamos a sentir esos aires de libertad, pero luego vivimos prácticamente relegados. Entonces la gente consideraba la necesidad de libertarse de los libertadores, de quienes nos dieron la libertad del yugo español. Entonces la frase de libertarse de los libertadores comenzó a tomar más fuerza en ese espíritu independentista que teníamos como una nación queriendo nacer. Y esto empezó a tomar forma, aquella frase que proclamaba el último día del despotismo y el primero de lo mismo. Los territorios de la provincia de Quito pasaron en 1822 a integrar la Gran Colombia bajo el nombre del Distrito del Sur. Recordemos que comenzamos a formar lo que el sueño Bolívar de llamarse la patria grande, pero llegamos a salimos de un lugar a meternos a otro espacio. Las imágenes que estamos viendo es sobre la misión geodésica francesa, y es de aquí donde ya comenzamos a hablar sobre la palabra Ecuador, ya que en el año de 1736
la Academia de Ciencias de París, con el apoyo del rey de Francia, Luis XV, resolvió medir las dimensiones del planeta, de la Tierra, tomando como base los estudios realizados por Newton, Cassini, entre otros geógrafos. Entonces se nombró una comisión geodésica científica, y ellos tuvieron que pedir permiso al rey de España. Acuérdense que primero esta misión viene del rey de Francia, y ellos piden permiso al rey de España, Felipe V, para llegar a las colonias de América. Entonces esta comisión resolvió realizar las mediciones en América del Sur por insinuación del sabio ecuatoriano Pedro Vicente Maldonado. Pedro Vicente Maldonado, nuestro ecuatoriano, comenzó a poner estas ideas en el ambiente, en lo que era esa comunidad intelectual que vivía antes en el Ecuador, y estas ideas comenzaron a llegar incluso a Francia, y es de ahí donde nace de que este sabio ecuatoriano Pedro Vicente Maldonado forma parte de la primera misión geodésica francesa, que tuvo como objetivo medir el arco del meridiano desde la latitud 0 al polo norte para comprobar la forma de la Tierra. Como resultado se confirmó la forma real de la Tierra, ensanchada en la zona ecuatorial y achatada en los polos. Esta medición significó también el origen del sistema métrico universal al denominar metro, a la 10.000.000ª parte del cuadrante terrestre. Ya a los que estudiamos geografía, ya estas palabras nos comienzan a desempolvar de que por qué se llama metro, y ya sabe, y es como resultado de la medición de los polos hacia la zona territorial. Y en el sistema métrico universal se lo comenzó a denominar metro, ya que es la 10.000.000ª parte de lo que es la cuarta parte de este planeta azul. Vamos a hacer donde están las cámaras principales. Cámara principal, por favor. Aquí está. Hemos regresado. Entonces, a través de los tiempos se ha discutido sobre la conveniencia o no de haber bautizado nuestro país con el nombre de Ecuador, al fin de que nuestra república se represente a sí misma dentro de la comunidad internacional. Creo que lo más lógico era haber tenido un nombre original, nativo, propio, de origen. Entonces, a partir de una línea imaginaria es donde nuestra nueva identidad comienza a ser apoyado por muchos militares, personas del poder, en la cual después el general Flores, permítame ponerle la imagen de nuestro primer presidente del país, él, no cabe duda de que él influenció como presidente al decir de que el Ecuador tenía que llamarse con el nombre que el día de hoy tenemos. Vamos a hacer una pequeña pausa para regresar después de este pequeño corte. Vamos a tomar un poquito de agua y regresamos con el final de por qué nos llamamos Ecuador, y sobre todo con la conclusión. Bueno, amigos, ya hemos regresado al final de por qué nuestro territorio se llama Ecuador. Y como les dije en el segmento pasado, que como resultado de la medición de la forma real de la Tierra, ya que se comenzó a hablar de lo que era el Ecuador. Entonces todo comenzó a los alrededores de Quito, alrededor de la ciudad de Quito, comenzaron a llamarlos como tierras del Ecuador, en relación al paralelo que divide el globo terráqueo en dos hemisferios. Entonces, a través de los tiempos se ha discutido sobre la conveniencia o no de haber bautizado nuestro país con el nombre de Ecuador, a fin de que nuestra república se represente a sí misma dentro de la comunidad internacional a partir de una línea imaginaria, o sea, una línea que mentalmente sabemos que divide el norte y el sur,
pero de repente hemos borrado el orgullo de nuestros ancestros indígenas, puesto de que los antecedentes antes señalados, antes explicados, nos conducen a que el hecho de que el Ecuador debió haberse llamado de repente a lo mejor Quito. Así es la historia, pero bueno, continuamos. El tratar de darle un nombre a nuestro país en 1830, con la primera constitución, al inicio de su etapa constitucional, queremos decir, mejor dicho, debió ser una tarea muy complicada y al mismo tiempo ha permitido de que nos podamos cuestionar los hechos de que los padres fundadores de la patria nos pusieron el nombre de Ecuador y dejaron a un lado toda esa historia que teníamos. Entonces, no cabe la menor duda de que nuestra partida de nacimiento no solo fue un resultado de un doloroso mestizaje y de algunas batallas que labraron la independencia. Nuestro país, podemos decir, también surgió de la ciencia cuando el Ecuador fue redescubierto por la misión geodésica francesa en 1736, cuando ésta visitó lo que todavía en ese entonces se llamaba la Real Audiencia de Quito, cuando ellos llegaron a medir el arco terráqueo, ¿no? Entonces, varios documentos resaltan la importancia que tuvo la visita de aquel equipo de los científicos franceses españoles encabezados por Charles Marin de la Condamine, Luis Godin, Antonio de Ulloa. Entonces, yo creo que ya estos nombres les comienzan a ser conocidos a los que en la escuela nos enseñaban sobre la misión geodésica. Entonces, esta misión geodésica, sus cálculos matemáticos corroboraron con la tesis de Newton sobre la forma de la Tierra y también constituyeron la llave que abrió el cerrojo que España y la Iglesia Católica había puesto a estas ideas de un nuevo mundo. Entonces, como Quito solo sabía de España, los científicos franceses en 1736, a más de sus triángulos y dimensiones, trajeron costumbres e ideas distintas que se regaron como pólvora en los estratos más educados de la sociedad quiteña. Paulatinamente, Quito se contagió del pensamiento de estos científicos que forjaron la luz de la Ilustración. La clase que se imparte en la actualidad en la secundaria bien podría señalar al riobambeño Pedro Vicente Maldonado no solo como el científico más respetado de los ecuatorianos, ¿no?, sino que era un científico que se codeaba de manera intelectual con las Condamine y por la comunidad académica europea, y esto era porque él era el precursor de las ideologías ecuatorianas. Asimismo, cuando se empezaron a difundir los denominados Journal du Bagu, que de la misión geodésica, que significa es decir, cuando empezó a conocerse de Quito, que también se llamaban las tierras del Ecuador. Es allá cuando comenzaron a hablar, no hablar ya de Quito, sino de las tierras del Ecuador. Por eso los padres fundadores que nos alentaron como república en 1830 entendieron que la mejor solución a nivel geopolítico era llamarnos Ecuador, pues de manera ingresábamos al circuito científico mundial y por supuesto consideraban que así debíamos formar parte del concierto de las naciones. Además, hay la posibilidad de que se argumente que se desea mantener la unidad frágil que había con los departamentos de Guayaquil y Cuenca, quienes entonces nos teníamos en rivalidad, sobre todo por esa identidad quiteña que tampoco era algo estratégico en lo político en las colonias nacientes del Ecuador. En la etapa republicana, la Carta Constitucional de 1830 marca el Ecuador el inicio de nuestra vida republicana, ¿no?, de nuestro constitucionalismo republicano. Es el primer documento oficial que tenemos, el primer documento oficial, nuestra primera constitución, en la cual Juan José Flores, que deberíamos calificarlo como que él fue el que creó esta constitución, o también conocida como la constitución de florenanista. Entonces, en su primer artículo hablaba de que los departamentos de la Azuay, Guayas y Quito quedan reunidos entre sí por un formato de un solo cuerpo con el nombre del Estado de Ecuador. El primer artículo de la Constitución de 1830 ya nos reunió a la Azuay, Guayas y Quito.
En el artículo 6 habla la Constitución de que el territorio del Estado comprende los 3 departamentos del Ecuador en los límites del antiguo Reino de Quito. O sea, ya geográficamente nuestra Constitución ya nos daba un mapa. Y un bautismo contraproducente y artificial inició la suerte de otra forma política que fue Reino de Quito en la antigüedad y la presidencia de igual nombre durante el coloniaje. Como conclusiones, amigos, podemos decir que desde la promulgación de la Carta Constitucional de 1830, muy rudimentariamente con solo 76 artículos, es fruto de la convención, o mejor expresado, como del Estado del Ecuador reunido en Riobamba el 14 de agosto de 1830. Hasta la Constitución del 2008, Constitución que penúltima, no la actual, no la vigente, que tenía 444 artículos, aparece el nombre de nuestro suelo patrio llamado Ecuador, al cual lo debemos defender y respetar, porque en la plenitud del orden jurídico se manifiesta con mayor claridad y firmeza mediante el aporte del orden jurídico existente en el Estado. El Ecuador es un Estado unitario, que es el común en la práctica constitucional y política. Extraña unidad de decisión y existencia de un centro de poder. Las ideologías políticas son ideas de acción, tienen la virtualidad motorizada de hombres y comunidades. La eficacia es la regla áurea del gobierno moderno. Para finalizar, podemos manifestar, siguiendo a Beppe Zavalía, que dice: hoy, en más de un país, el problema principal no es la libertad, sino la creación de un orden legítimo. Puede haber orden sin libertad, por supuesto, pero no libertad sin orden. Esto anhelamos para nuestro lindo y querido Ecuador. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la audiencia para los saludos y explicar los nuevos comentarios, las nuevas directrices que vamos a tener en el programa.